El escalofriante secreto maldito del matrimonio de mi hija, un relato expuesto y embrujado. Mariana nunca imaginó que el día que su hija Ana anunciara su compromiso sería el inicio de una pesadilla. En el pequeño pueblo donde todos se conocían, los rumores crecían como sombras al caer la noche. Javier, el apuesto prometido, venía de una familia acaudalada, pero había algo oscuro rondando su linaje, un secreto maldito que parecía vivir entre las calles empedradas. Cada susurro que llegaba a los oídos de Mariana impregnaba su alma de un terror gélido. La mujer trabajadora, madre soltera, no podía ignorar la inquietud que la invadía. Desde la mañana en que Ana dijo sí, la casa se había vuelto un nido de inquietudes. En las noches, los ruidos se intensificaban, un golpeteo raro en las paredes, susurros que parecían moverse con el viento. Mariana, con el corazón agitado, se sentía observada por un pequeño gatito negro que aparecía en su patio, sus ojos resplandecientes como dos faros en la oscuridad, como si supiera algo que ella no podía ver. Cual si una sombra la perseguía, decidió visitar a la curandera del pueblo, conocida por sus poderes y conocimientos sobre el más allá. «Tu hija está en peligro», le dijo la anciana con voz temblorosa. «La familia de Javier está marcada por la sangre maldita. Mujeres destruidas, vidas arruinadas». Mariana sintió un escalofrío paralizante. ¿Podría su hija ser la próxima víctima? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con un nudo en el estómago, Mariana regresó a casa sintiendo que cada rincón parecía retorcerse con maldad. Esa noche, los gritos de una lechuza resonaron en el aire, como un mal presagio, y las sombras en su hogar se alargaban. Cuando el reloj marcó la medianoche, un silencio opresor se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando Ana desapareció sin dejar rastro. La madre, con el corazón acelerado y las manos temblando, se adentró en la oscuridad del pueblo, buscando desesperadamente a su hija. El aire frío le cortaba la piel mientras la ansiedad comenzaba a consumirla. ¿Dónde estaba Ana? Las calles conocidas ahora parecían laberintos, y cada esquina escondía un nuevo horror. Rumores aterradores la rodeaban, figuras encapuchadas que murmuraban secretos, casas que respiraban sombra y un sentido de fatalidad que le carcomía el alma. En cada calle, cada sombra, Mariana sintió que se acercaba algo maligno, algo que desea reclamar lo que más amaba. Con cada segundo, la maldición que pesaba sobre la familia de Javier se convertía en la pesadilla de Mariana. ¿Lograría encontrar a su hija antes de que el horror se desatara? La oscuridad era densa, pero el deseo de liberar a Ana del destino que parecía escrito en la sangre colmaba su corazón de valentía. En un giro escalofriante, la sombra que acompañaba a Javier revelaría un secreto que ni Mariana podría imaginar. ¿Ya era demasiado tarde para salvar a Ana de la trampa del destino? La respuesta, jugueteando con las sombras, estaba más cerca de lo que Mariana podría haber pensado. Mariana tropezó por las calles desiertas, el alma ahogada en pánico. La luna iluminaba tenuemente su camino, dibujando sombras grotescas que parecían alargarse al ritmo de su desesperación. Cada paso resonaba como un eco en el silencio incómodo del pueblo. Donde antes disfrutaba de la familiaridad del lugar, ahora se sentía como una intrusa, atrapada en un laberinto de oscuridad. Mientras corría, pensaba en las palabras de la curandera: la familia de Javier está marcada. Su mente giraba como un torbellino, recordando cada detalle feliz del compromiso, ahora teñido de un matiz de horror. ¿Qué había de verdad en aquellos murmullos? ¿Era realmente Javier el que arrastraba esa maldición o había algo más profundo que lo unía a la oscuridad? De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando oyó un susurro. Era un sonido tenue, casi como un llanto, que venía de una antigua cabaña al final de la calle. La puerta se encontraba entreabierta, una oscuridad aún más densa acechando dentro. Sin pensarlo, empujó la puerta, que chirrió como si protestara por su presencia. La cabaña olía a humedad y a un aire estancado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí dentro. A medida que Mariana avanzaba, su corazón latía desbocado. Entonces, vio algo en el suelo.
Un pequeño collar, el mismo que Ana había llevado el día de su compromiso. Se agachó, el miedo transformándose en un torbellino de esperanza y terror. Ana, gritó, su voz resonando a través del silencio sepulcral. El eco se perdió en la oscuridad, siendo devorado por el silencio, un parpadeo de luz la hizo girar. Un candil, que antes no había visto, iluminó la habitación tenuemente. La figura de una mujer se perfiló contra la pared, con el rostro cubierto por un velo. Mariana sintió un frío glañador recorrerla. La mujer levantó una mano, indicando que guardara silencio. Pero no había espacio para el miedo, solo un instinto primario de proteger lo que más amaba. ¿Dónde está mi hija?, exigió Mariana, su voz temblorosa, pero llena de determinación. La mujer levantó el velo lentamente, revelando un rostro marcado por el tiempo y la tristeza. Sus ojos, vacíos y oscuros, proyectaban un profundo dolor. Tu hija ha cruzado un umbral peligroso. Los elegidos de la familia de Javier tienen un destino que no pueden eludir. Mariana sintió que la realidad comenzaba a desvanecerse. No. Debo salvarla. ¿Qué debo hacer? Debes deshacer la maldición. La voz de la mujer era un susurro gélido que resonaba en la penumbra. Pero el precio es alto. Te costará más de lo que estás dispuesta a pagar. Las palabras quedaron flotando en el aire, como sombras vivientes. El corazón de Mariana retumbaba con fuerza, mientras comprendía que el miedo a perder a su hija se enfrentaba a la posibilidad de hacer pactos oscuros que podría no estar dispuesta a aceptar. La mujer extendió su mano, ofreciendo un objeto pequeño y brillante, un amuleto. Este es el primer paso hacia la salvación, pero estará marcado por las elecciones que hagas. Mariana sintió que el horror la envolvía. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por Ana? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la distancia, el eco de una voz que conocía muy bien. Era Ana, y venía de la cabaña detrás de ella. Mamá, ayúdame. El tiempo se detuvo. Mariana sintió que las sombras se cerraban a su alrededor. ¿Podría enfrentar la oscuridad y salvar a su hija? El amuleto aún brillaba en el aire. ¿Aceptar el destino que el azar le ofrecía o arriesgarse a perderlo todo? La elección se acercaba. Mariana giró sobre sus talones, el corazón golpeando con furia en su pecho. Ana. Volvió a gritar, pero el sonido de su voz se perdía en el abismo del bosque que rodeaba la cabaña. La mujer aún permanecía ahí, observándola desde la penumbra, como un espectro atrapado en su propio dolor. No hay tiempo, dijo la mujer con una voz que parecía arrastrar años de sufrimiento. Debes decidir ahora. Un pacto puede significar la vida de tu hija, pero la oscuridad nunca olvida. ¿Realmente sabes a qué te enfrentas? Mariana apretó el collar en su mano, el metal frío pareciendo latir con vida propia. Recordó los ojos de Ana, su risa, sus sueños. Luego, un nuevo grito desgarrador cortó el aire. Era más fuerte esta vez, más cercano. Un grito de terror que resquebrajó el velo de la desesperación que la rodeaba. Mamá. Clamó Ana, entre llanto y súplica. Era un llamado que sacudió la tierra misma bajo sus pies. La mujer dio un paso adelante, sus ojos vacíos ahora chispeantes de una tensión que había permanecido oculta. No hay nada más poderoso que el amor de una madre, pero nada tan destructivo como el deseo de salvar. Piensa en lo que harás, Mariana. Las palabras se deslizaron en su mente como serpientes venenosas. ¿Qué estaba dispuesta a perder? ¿Sería su alma, su cordura o la misma vida de su hija? Pero la respuesta era simple, no podía rendirse. Aceptar el amuleto parecía el único camino. Dame eso, exigió, extendiendo la mano. La mujer, visiblemente sorprendida ante la determinación de Mariana, dejó el amuleto caer en su mano. Era más caliente de lo que esperaba, como si llevara consigo el aliento de una vida lejana. Recuerda, el precio será alto. No tendrás una segunda oportunidad una vez que cruces la línea. Sin tiempo que perder, Mariana giró y salió disparada hacia el eco de los gritos. La cabaña quedó atrás, y las sombras se retorcían a su alrededor, como si quisieran atraparla. Pero su amor por Ana era más fuerte que cualquier miedo, corrió sin rumbo fijo, cada paso sintiendo las raíces de los árboles arrastrándose bajo la tierra. Ana, estoy aquí, gritó, su voz resonando por el bosque.
En el fondo de su corazón, la verdad la asfixiaba, la maldición de la familia de Javier amenazaba no solo a su hija, sino a ella misma. A pocos metros, distinguió un claro iluminado débilmente por una luz parpadeante. Mariana se lanzó hacia adelante, cada paso resonando en su mente como una promesa. Entonces, la vio. Ana estaba atada a un árbol, sus ojos llenos de terror, y en su rostro, la agonía de no poder moverse. Una oscura figura se hacía cargo de ella, una sombra que bailaba entre la luz y la oscuridad. Ana, gritó Mariana, corriendo hacia su hija, pero antes de que pudiera atraparla, la figura la miró. Una cara que reconoció de inmediato, era Javier, una mirada en sus ojos que helaba la sangre. Te he estado esperando, dijo él, su voz suave como el viento, pero cargada de un horror que parecía devorar el aire. ¿Qué le has hecho?, exigió Mariana, sintiendo que el terror la invadía de nuevo, junto con una rabia que ardía en su interior. Ella es parte de esto. Sacrificarla es la única forma de liberar a mi familia de la maldición, respondió él, sonriendo con frialdad. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró a Ana, que la miraba con ojos suplicantes. La oscuridad ensombrecía todo, y mientras el amuleto en su mano comenzaba a quemar, cada verdad desconocida empezaba a revelarse. ¿Qué sacrificio asumiría para salvar a su hija? Antes de poder formular una respuesta, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, y Javier desapareció como un espejismo, dejando tras de sí la oscuridad que parecía absorberlo todo, incluido el grito de Ana. La elección estaba a la vista. ¿Estaba lista para afrontar el horror de la verdad del amor maldito? Mariana se quedó paralizada, la angustia ahogándole el aliento mientras el eco del grito de Ana resonaba en sus oídos. La sombra de Javier se había esfumado, pero su presencia había dejado un vacío gélido que se adentraba en su pecho. Miró a su hija, a la imagen de su pequeña, atrapada y vulnerable. Ana. Volvió a gritar, corriendo hacia ella con el corazón desbocado. Las ramas rasguñaban su piel, sus pies se perdían en la maleza, pero no podía detenerse. La imagen de la niña la impulsaba, un recordatorio constante de la razón por la que había aceptado el amuleto. Cuando llegó al árbol, la desesperación creció al ver las cuerdas que mantenían a Ana prisionera, cortando sus delicadas muñecas. La pequeña la miraba con terror, las lágrimas manando como ríos de angustia. Mariana intentó aflojar las cuerdas, pero estaban tan apretadas que parecía imposible. Mamá, sácame de aquí, por favor. Ana suplicó, su voz trémula como el cristal roto. Mientras luchaba por liberar a su hija, la oscuridad a su alrededor empezaba a cambiar. Las sombras se alargaban, se movían como si tuviesen vida propia. Un susurro gélido penetró en el aire, palabras ininteligibles que parecían salir de la tierra misma, erizándole la piel a Mariana. «Recuerda lo que has aceptado», resonó esa voz, burlándose de su angustia. Las hojas crujieron a su alrededor y un estremecimiento recorrió su columna vertebral. Con cada intento de liberar a Ana, esa oscuridad parecía reírse de su desesperación. Mariana se detuvo un instante, sus manos temblando, el amuleto palpitando en su pecho. Recordó la advertencia de la mujer en la cabaña: el precio será alto. ¿Qué significaba eso? «Mamá, date prisa», gritó Ana nuevamente, y esa súplica la golpeó como un puñetazo. En ese instante, Mariana sintió que el tiempo se detenía. Respiró hondo, una decisión feroz llenó su mente. «Lo siento, hija. No voy a dejarte aquí. Te sacaré de aquí, lo juro». Con un movimiento decidido, cortó la cuerda más cercana con una piedra afilada que encontró a sus pies. El nudo se soltó, pero la sombra que les envolvía se movió más rápidamente, amenazando con tragarlas enteras. Ana se liberó por fin, pero antes de que pudieran huir, una figura emergió de las sombras. Era Javier, y no estaba solo. A su lado, una multitud de rostros distorsionados se materializaba, cada uno retorcido en un dolor que resonaba en la esencia del ser. Las almas atrapadas de aquellos que habían sido sacrificados, clamando por venganza, por liberar su propia agonía. «No puedes salvarla», susurró Javier, su voz como el crujido de hojas muertas. «Ella pertenece a esta oscuridad ahora». Mariana sintió que el terror se apoderaba de ella, más fuerte que jamás. «No. Ana no es parte de esto», gritó, tratando de contener la locura que amenazaba con desbordarse, pero las figuras comenzaron a rodearlas, alargándose hacia Ana, buscando lo que querían. Con el corazón destrozado,
Mariana se dio la vuelta hacia su hija, viendo cómo la luz parpadeante del amuleto iluminaba el rostro lloroso de Ana. ¿Estás lista para salir de aquí? Mariana no sabía si había llegado el momento de usar el poder del amuleto. Esta vez, no era solo un objeto, era la única esperanza que les quedaba. La idea de un pacto resurgió en su mente, el eco de la advertencia nagándole como una sombra persistente. Tú decides, Ana. ¿Quieres correr el riesgo? En el aire se sentía un silencio ominoso, cada figura atormentada mirándolas con anhelo. Aquella noche estaba lejos de terminar, y el precio, Mariana lo sabía, podría ser más de lo que alguna vez imaginó. Antes de que pudieran tomar una decisión, una risita tenue emergió de la oscuridad. Era una risa siniestra que prometía muerte y dolor, y con ella, el bosque pareció tambalearse, como si comenzara a abrirse. Una grieta oscura se dibujó en el suelo, y las almas atrapadas comenzaron a moverse con frenética desesperación. El tiempo se acaba, susurró la sombra en el aire. Podrían escapar antes de que fuera demasiado tarde o caerían en la trampa de una maldición, condenadas a ser parte de la oscuridad para siempre. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar la risa. Era como un eco de todo lo que había perdido, todo lo que estaba a punto de perder. Ana, a su lado, temblaba, sus ojos fijos en la grieta que se había abierto en el suelo. Las figuras atormentadas parecían alargar sus brazos en un intento desesperado por alcanzarlas, sus rostros distorsionados reflejando la agonía de un sufrimiento eterno. «¡Mamá!», gritó Ana, su pequeña voz llenando el aire helado. La desesperación era palpable, casi tangible, mientras las sombras se movían con una rapidez aterradora. Mariana sintió que el tiempo se desvanecía, el pánico le apretaba el pecho, como si la sombra misma estuviese intentando asfixiarla. La luz del amuleto. Recordó con desesperación. Se apresuró a sacarlo de su cuello, sosteniéndolo entre sus manos. La piedra brillaba tenuemente, como si se nutriera del miedo que las rodeaba. Ana, confía en mí. Vamos a intentar esto, pero debes estar muy atenta, le dijo, su voz temblando, con un movimiento brusco, levantó el amuleto. El aire vibró y, por un instante, cada sombra se detuvo. Las figuras atormentadas retrocedieron, pero solo por un momento. Era un respiro corto en la tormenta. ¿Estás lista?, preguntó, sus ojos buscando la fortaleza nublada por el miedo de su hija. Ana asintió, su rostro iluminado por una mezcla de desesperación y determinación. No podemos quedarnos aquí, dijo Mariana más para convencerse a sí misma que a Ana. Con este amuleto, podemos romper la conexión. Quizás podamos salvarnos. Sin esperar más, pronunció las palabras que había escuchado esa fatal noche en la cabaña. La voz de Mariana resonó, poco a poco elevándose por encima de su propio miedo. La luz del amuleto comenzó a brillar fuertemente y, por un breve momento, pareció cortar la oscuridad a su alrededor. De pronto, las sombras comenzaron a gritar, un eco escalofriante que reverberaba en el aire, llenando el bosque de un lamento que casi podía tocarse. Era un sonido que ponía los pelos de punta. Mariana sintió como el aire se volvía denso y pesado, como si el bosque mismo estuviese tratando de impedir su escape. «Sigue, Ana», le instó Mariana, sintiendo que sus piernas se movían casi por sí solas. La grieta oscura en el suelo se expandía, y la tierra temblaba como si la misma naturaleza estuviese en contra de ellas. Se lanzaron hacia la salida, el amuleto guiándolas, pero a medida que se alejaban de la grieta, una fuerza invisible parecía intentar atraparlas de nuevo. La desesperación llenaba cada rincón de su ser. Las sombras comenzaron a vislumbrarse más claramente, una multitud de rostros, todos gritando en silencio. «No pueden irse», murmuraban. Aquellas almas perdidas las observaban con ojos vacíos, llenos de dolor eterno. Mariana sintió que el tiempo se estaba agotando. «Por favor, sálvanos», gritaba, mientras la oscuridad intentaba tragarlas. Ana corrió a su lado, agarrando su mano, pero la presión del bosque se intensificaba. Una sombra se abalanzó hacia ellas, y el amuleto brilló aún más intensamente. «Dame tu mano, Ana», volvió a gritar. Las sombras se lanzaron sobre ella, pero la luz del amuleto seguía desbordando, haciendo retroceder a aquellos espectros como si les quemara. De pronto, una figura familiar emergió entre la oscuridad, era Javier, sonriendo de forma burlona,
Sus ojos resplandecían con una cólera que hacía eco en aquellos que los rodeaban. No puedes salir, Mariana. Eres parte de esto ahora, dijo, su voz resonando como un trueno. ¿Crees que podrás escapar de tu destino? Mariana sintió que el pánico la inundaba. ¿Qué debía hacer? ¿Era el amuleto la salvación o solo servía para destruirla? La grieta detrás de ellos se abría aún más, revelando un abismo de oscuridad infinita. No. Gritó, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumirla. La luz se intensificó y, en un instante de claridad, comprendió una verdad aterradora. Si lo uso, no solo liberaré a Ana, también quedaré atrapada para siempre. Mientras su corazón latía. Con rabia y terror, se enfrentó a la figura de Javier. No. No te pertenezco. Pronunció con toda la fuerza que pudo reunir. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de tu libertad, Mariana? Preguntó Javier, acercándose lentamente, la risa resonando en su voz. La oscuridad alrededor de ellos amenazaba con cerrarse, el amuleto tembló entre sus manos. El peligro se acercaba, y con él, la decisión más crucial que jamás había enfrentado. Escaparía, arriesgando todo, o cedería ante la oscuridad, perdiendo toda esperanza de recuperar a su hija. Un último rescate estaba a punto de ocurrir. ¿Pero qué precio estaría dispuesta a pagar? Mariana sintió el frío del amuleto en su mano, un destello de esperanza y, a la vez, una condena. La risa de Javier retumbaba, mezclándose con el susurro de las sombras. Eres parte de esto ahora, insistía, cada palabra dirigida a su corazón desgarrado. La oscuridad pareció arrastrarse más cerca, dispuesta a tragarlas enteras. ¿Qué es esto?, murmuró Ana, temblando. Una elección, cariño. Debo elegir. La voz de Mariana se quebró, atrapada entre la necesidad de salvar a su hija y el deseo de no ser parte de aquel horror. Por un segundo, la luz del amuleto pareció titilar, como si también dudara. Mamá, apresúrate. Gritó Ana, con lágrimas de terror resbalando por su rostro. Mariana sintió que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Si lo uso, la oscuridad se alimentará de mí. Pero si no lo hago, Ana no podrá escapar, pensó. Volvió a mirar a Javier, cuya sonrisa burlona parecía alimentarse de su indecisión. No hay salida, Mariana. Este lugar es tu hogar ahora, le susurró él, acercándose, su aliento helado sobre su piel. A su alrededor, las sombras se agitaban, ansiosas por devorar su luz. Los rostros desfigurados detrás de ellas parecían acercarse más, moviéndose, extendiendo sus manos hacia su humanidad. La luz del amuleto se volvió más intensa, como si supiera que su portadora se estaba acercando a un abismo tanto moral como físico. La noche será eterna sin ti, murmuró Javier, y Mariana sintió su sangre helarse. Con un grito ahogado, se plantó firmemente. No. No seré una prisionera más. Alzó el amuleto con todas sus fuerzas, sintiendo que la luz desbordaba, empujando a las sombras hacia atrás, obligándolas a retroceder. Ana, iluminada por aquella radiación que parecía consumir la desesperación, empezó a recordar lo que había aprendido de su madre. Las palabras, mamita. Las palabras. Gritó Ana, buscando en su memoria. Mariana se giró a Ana y, aunque su corazón latía con fuerza, sintió que la resolución crecía en ella. No hay que desistir. Juntas podemos, afirmó. Comenzó a recitar las palabras antiguas que había aprendido en la cabaña, canalizando su miedo en fuerza. La luz del amuleto aumentó y la tierra tembló nuevamente. Los gritos de las sombras se hicieron más intensos, buscando de nuevo aferrarse a sus cuerpos. De repente, la grieta se iluminó desde dentro, revelando un resplandor que parecía un portal a algo inimaginable. Mamá. Gritó Ana, a punto de ser arrastrada hacia la oscuridad. Agárrate de mi mano. Exclamó Mariana, mientras mantenía el amuleto alzado. Sintió que la conexión con Ana era todo lo que necesitaba para mantener a raya el horror. La luz irradiaba a su alrededor, y por un momento, la oscuridad pareció dudar, pero Javier no se detuvo. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia ellas, su risa ahora desencajada. No pueden escapar. Es tu destino, Mariana. Su voz sonaba como un eco aterrador, repleto de conocimiento de lo que representaba. Justo entonces, la luz del amuleto brilló con fulgor y las sombras retrocedieron, temerosas. Pero Mariana sabía que no duraría para siempre.
Se dieron cuenta de que la opción de un sacrificio aún flotaba en el aire. Una elección real estaba a punto de tomar forma. Elige ahora. O serás parte de mi tormento por la eternidad, dijo Javier, casi con devoción. No voy a rendirme. No contigo, ni con nadie, dijo Mariana, apretando la mano de Ana con ambas fuerzas. Las lágrimas caían mientras su corazón se esforzaba por mantenerse firme. De pronto, el amuleto tembló más fuerte. La grieta de la oscuridad comenzaron a arrastrar cosas a su interior y un grito desgarrador resonó, mezclándose con el eco del chasquido de huesos quebrados. La figura de Javier comenzó a distorsionarse y las sombras lo rodeaban, como si cada grito estuviera ahora destinado a él. Mariana miró a su alrededor, sintiéndose dividida entre el horror que presenciaba y la pasión de salvar a su hija. Todo el peso de la responsabilidad se hizo evidente. Ana, te amo. Nunca olvides eso. Gritó. La grieta se expandió. Y el grito de Javier se elevó. En un instante, todo el bosque pareció hacerse eco de su sufrimiento. ¿Sería este el momento en que la luz vencería, o solo sería un espejismo entre la inmensidad del horror? A medida que la oscuridad se comprimía contra el amuleto, Mariana sintió el abismo al mismo tiempo alejándose y acercándose. ¿Cuánto he de perder para salvar a mi hija? Pensó mientras un nuevo grito desgarrador emergía de la oscuridad, y al final, Mariana supo que el verdadero terror no era lo que perdía, sino lo que podría convertirse. ¿Estás lista para enfrentarlo todo, Ana? Preguntó con la voz entrecortada, y entre el horror y el rescate, ¿cuál sería el precio que ambas estarían dispuestas a pagar? Mariana sintió que la luz del amuleto crecía en su mano, pero a su alrededor, el eco del grito de Javier todavía resonaba en su mente. ¿Es esto lo que debo enfrentar? Pensó, temblando. Ana, con su mano sujeta con firmeza, miraba a través de la grieta, donde una niebla oscura comenzaba a moverse de manera serpenteante, como si contuviera 1000 secretos olvidados. Mamá. ¿Lo ves? Es un pasaje. Exclamó Ana, llenando la atmósfera tensa con un leve destello de esperanza. Pero Mariana no estaba lista para ser arrastrada a esa incierta luz. No sabemos qué hay del otro lado, replicó con un susurro temeroso, sintiendo como el latido de su corazón se aceleraba al pensar en lo que podría esperarles. Pero quizás sea nuestra única oportunidad. Insistió Ana, sus ojos brillaban con una frágil iluminación. Las sombras sobre las paredes del bosque seguían danzando, llenas de hambre y resentimiento, buscando engullirlas. Mariana sabía que tenían poco tiempo. Mientras el amuleto palpitaba, se preguntó si realmente era una bendición o una maldición. Ana, tengo que confiar en ti y en lo que hemos aprendido juntas, dijo, un destello de determinación cruzando su rostro. Debemos estar listas para aceptar lo que venga. Las risas de Javier se habían vuelto ecos lejanos, y Mariana aprovechó esa brecha para concentrarse. Las sombras empezaron a cobrar vida, rugiendo furiosas, como si supieran que estaban a punto de ser desafiadas. Recuerda las palabras que te enseñé. Necesitamos unir nuestra fuerza. Solo así podremos enfrentar esto, instó Mariana, preparándose para recitar el hechizo que había aprendido en la cabaña. De repente, una corriente helada cortó la atmósfera. No pueden hacer esto. Es su destino unirse a mí, proclamó una voz profunda, emergiendo del abismo. Era Javier, su figura ahora semi-translúcida, atrapada en una lucha interna entre la luz y la oscuridad. Las sombras giraban alrededor de él, buscando absorber su forma. Nunca serás libre, Mariana. Nunca salirás, continuó, su voz resonando con un eco espectral. La oscuridad ya está en ti, en cada decisión. No existe elección sin sacrificio. Cállate, replicó Ana, su voz temblando de rabia y miedo. Nunca seremos como tú. Mariana sonrió con orgullo por la valentía de su hija. Sin embargo, su mirada se ensombreció al recordar que la oscuridad siempre había sido parte de su vida, una sombra silenciosa que siempre había acechado. En ese instante, se dio cuenta de que su vida era un juego de luz y oscuridad, y solo podían ganar si lo enfrentaban juntas. Ahora, Ana. Las palabras. Mariana gritó, alzando el amuleto una vez más. Juntas, comenzaron a recitar el conjuro, sus voces entrelazándose, creando una vibración que resonaba en el aire. La luz brilló con tal intensidad que las sombras comenzaron a vibrar y retroceder, lanzando ecos de gritos y lamentos en agonía, pero la grieta no se detuvo. En su furia,
Las sombras comenzaron a moverse aún más rápido, intentando aplastarlas bajo su peso. La luz del amuleto empezó a parpadear, como si la propia energía estuviera en peligro de extinguirse. No puedo, gritó Mariana, sintiendo que el miedo se aferraba a sus huesos. Creer es poder. Mamá, no te rindas. Animó Ana, aferrándose firmemente a su mano. Las palabras de la niña resonaron en su corazón y, con una determinación renovada, Mariana dio un paso al frente, desafiando a Javier y a la oscuridad. La grieta, en respuesta al desafío, comenzó a desgarrarse más, como un enorme monstruo abriéndose para devorar todo a su paso. ¿Y si esto solo nos lleva a más horror? Se preguntó Mariana, mirándole a los ojos a Ana, que brillaban con una mezcla de fe y miedo. Pero antes de que pudiera responderse a sí misma, la luz del amuleto estalló en un fulgor deslumbrante, un destello de pura energía que cortó la oscuridad como un cuchillo, y en el último momento, sintió que la oscuridad comenzó a retorcerse y enroscarse, gritando en frenesí. Antes de que pudiera hacer algo más, un nuevo grito emergió del abismo, un eco de un antiguo dolor que resonó a través de los árboles, llenando el aire de una risa perturbadora y desgarradora. Solo han tomado una decisión, Mariana. El verdadero rostro de su sacrificio aún está por revelarse. Mariana retrocedió, sus ojos girando en busca de la fuente. Su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué significaba eso? ¿Aquellos a quienes habían dejado atrás se volverían contra ellas? El miedo comenzó a arrastrarse nuevamente por su columna, mientras un sudor frío empezaba a brotar de sus frentes. Mientras la luz temblaba, Mariana sintió que su destino y el de Ana estaban más entrelazados que nunca. ¿Qué hemos desatado? Se preguntó mientras el bosque entero parecía observarlas, respirando en un silencio ominoso. La respuesta estaba ya muy cerca. ¿Había sido realmente una elección, o solo el inicio de una nueva pesadilla? El brillo del amuleto se tornó inestable, arrojando destellos que jugaban en las caras de Mariana y Ana. Las risas espectrales resonaban en el aire, retumbando en sus corazones como si la naturaleza misma se burlara de su valentía. Mamá, tenemos que irnos, imploró Ana, sus ojos perdidos en la oscuridad que se retorcía. Mariana sintió una agujereante desolación en su estómago. La grieta parecía crecer, la niebla se deslizaba dentro de su mente, llenándola de imágenes caóticas del pasado que creía haber olvidado. Momentos de su joven vida, ecos del amor que compartió con Javier, pero también recuerdos sombríos en los que la desesperación había asomado su fea cara. No podemos rendirnos ahora, logró responder, su voz quebrándose mientras intentaba hallar valor en su propio corazón. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, se escuchó un murmullo detrás de ellas. ¿No te gustaría volver a verte feliz, Mariana? La voz era suave, seductora, y al mismo tiempo llena de veneno. Era Javier, él había regresado, y la grieta lo había mostrado de nuevo, un espectro atrapado entre la vida y la muerte, pero sus ojos estaban en llamas, llenos de rencor. No, gritó Ana, pero su voz se perdió en la oscuridad. Las sombras comenzaron a tomar forma, a convertirse en figuras humanoides, recordándoles momentos de tristeza y ansiedad. A una distancia, podían ver repliegues de aquellos que habían sido parte de su vida, amigos y seres queridos que se habían ido. Sus rostros no eran más que sombras, pero sus ojos brillaban con desasosiego y angustia. Pueden llevarse a su madre, tenerla a ella de vuelta es fácil. Solo deben aceptar el trato, continuó Javier, su rostro distorsionado por una mueca. Dejen que la oscuridad se apodere de su alma. Les liberará de este tormento. Mariana apretó el amuleto, sintiendo el calor familiar que emanaba, era un recordatorio de que la luz aún residía en su interior. No estamos aquí para entregar nada, replicó con más decisión. Lucharemos, no aceptaremos tus mentiras. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, más violentas, buscando devorarlas. Los ecos de su pasado se convertían en gritos, desgarrando el aire en fragmentos de dolor. Ana, inquieta, buscó la mano de su madre. Mariana se la tendió, asustada, pero decidida. Sentía que la oscuridad pulsaba, buscando fragmentar su voluntad. Con un grito que surgió de lo más profundo de su ser, Mariana comenzó a recitar el hechizo nuevamente, su voz resonando en la atmósfera oscura. Las palabras llenaron el aire, y por un instante, las sombras retrocedieron, pero no sin antes dejar un susurro en su oído. No olvides que eres parte de esto, siempre lo has sido. La luz del amuleto estalló de nuevo,
proyectando rayos brillantes que tocaban las sombras, obligándolas a retroceder. Sin embargo, algo cambió. Ana vio cómo el rostro de su madre comenzaba a desvanecerse lentamente en la luz. «Mamá». «No». Gritó, presa del pánico al ver que la conexión entre ellas se debilitaba. «No». «Mamá, ¿qué está pasando?». La desesperación se mezclaba con el dolor en la voz de Ana mientras la grieta se volvía más voraz. Desde el fondo, Mariana podía sentir la presión, las fuerzas ocultas jugando con su destino, queriendo arrastrarla a la oscuridad. «Necesito tu fuerza, Ana. Recuerda lo que hemos aprendido», exclamó, su voz resonando con una mezcla de amor y terror. Pero mientras lo decía, el rostro de Javier sonrió maliciosamente, el aliento helado que exhalaba era como la muerte misma. «Lo descubrirás pronto, Mariana. La oscuridad siempre gana. Recuerden, el sacrificio debe ser eterno». Un estruendo sacudió la tierra, y las sombras se arremolinaron en un torbellino de locura y desesperación. La grieta se expandió aún más, como un monstruo abriendo sus fauces. ¿Estaban realmente dispuestas a hacer el sacrificio necesario? ¿O había algo más en juego, un secreto que solo se revelarían en la última hora? Mientras la luz del amuleto parpadeaba, Mariana y Ana se aferraron la una a la otra, dispuestas a luchar. Aunque el miedo comenzara a carcomer su determinación. ¿Podrían vencer la oscuridad, o estaban llamadas a un destino que nunca imaginaron? El eco de las risas y gritos ceñía el aire, cada vez más fuerte, mientras la noche avanzaba y la grieta, un eslabón entre sus pesadillas, se abría aún más. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Mientras las sombras danzaban, anhelando consumirlas, Mariana y Ana se encontraron atrapadas en un instante de congelante desesperación. La luz del amuleto se tornaba más brillante, pero con cada destello, Mariana podía sentir que su propia esencia se debilitaba. «Ana, no te sueltes», gritó su madre, pero su voz temblaba con un eco de duda. La grieta parecía viva, un organismo sediento que palpitaba, absorbiendo cada trozo de valor que lograban reunir. Los gritos de las sombras se entrelazaban con sus pensamientos, cada lamento resonando en su mente como un tambor, desgarrando sus recuerdos más tiernos. Ana, temblorosa, miró a su madre con los ojos llenos de terror. «Mamá, ¿qué hacemos? No puedo dejar que te lleven». Las lágrimas brotaban de sus ojos, una lluvia de angustia que empapaba su corazón. La imagen de Javier, su rostro macabro iluminado por la luz, se hizo más tangible, envolviéndolas en un abrazo helado. «Basta», exclamó Mariana, sin saber si su propia voz podría atravesar el alboroto de sombras. Con un destello de determinación, repitió las palabras del hechizo, pero esta vez su voz era más intensa, cargada de amor por su hija. La grieta comenzó a cerrarse, pero el precio era cada vez más alto. La risa de Javier resonaba a sus espaldas, una cruel melodía que nunca cesaba, siempre habrá un sacrificio. «Escucha, Ana», dijo Mariana, su voz se volvió más suave, un susurro que apenas podía oírse. «Debemos encontrar la fuerza dentro de nosotras. Esa luz que sientes, nunca se ha ido. Siente cómo brilla». Ana apretó la mano de su madre, su corazón latiendo con fuerza a medida que se sumergía en el calor del amuleto. La luz palpitaba, cada vez más intensa, mientras Mariana y Ana, juntas, respiraban profundo, en busca de una conexión. Las sombras, como serpientes hambrientas, comenzaron a chisporrotear, silenciosas y amenazadoras. El rostro de Javier se tornaba más feroz, lleno de rabia y dolor. «No se escapen, el camino es suyo, pero a un alto costo». Su voz penetraba en sus conciencias, un recordatorio escalofriante de que la lucha no sería sencilla. Pero en medio de la oscuridad, Mariana pudo ver un destello de esperanza en los ojos de su hija. «Sí, puedo sentirlo, mamá. Juntas, somos más fuertes», gritó Ana, y el amuleto brilló con una intensidad reluciente. La grieta pareció temblar de miedo, y por un momento, las sombras vacilaron, escrutando la determinación palpable entre madre e hija. «Ahora», gritó Mariana, y ambas inclinaron la cabeza hacia el amuleto. Las palabras del hechizo fluyeron de su boca como agua de un manantial, y la luz del amuleto se elevó, un torrente brillante que luchaba con la oscuridad.
Pero en ese mismo instante, desde la grieta, surgió un grito, como si la misma tierra reclamara lo que antes se había perdido. La grieta se volvió a abrir más, desgarrándose como un gran animal herido. Un rostro oscuro emergió de las profundidades, las facciones distorsionadas que hacían eco del sufrimiento. Era una sombra de lo que alguna vez había sido Javier, y en su mirada, Mariana vio un espejo de su propio miedo. Eres parte de esto, Mariana. Tu pasado no puede ser borrado, ni tu dolor, rugió la figura a medida que el viento aullaba, enviando un escalofrío por la columna vertebral de ambas. Las sombras se agitaron como una tormenta, atrapándolas en un torbellino de caos. ¿Se atreverían a enfrentar la verdad oculta entre sus miedos y sacrificios? La grieta pulsaba, exigiendo respuestas, mientras un profundo silencio se cernía por un instante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué estás dispuesta a perder, Mariana? Susurró el eco desde la oscuridad. ¿La vida de tu hija, o tu propia alma? Las palabras retumbaron, dejando a Mariana colmada de terror frente a la decisión que se aparecía en el horizonte. Con el corazón latiendo desaforadamente, miró a Ana y supo que el momento crucial se había acercado. ¿Y si esto es solo el comienzo, Ana? Murmuró, mientras las sombras se preparaban para el asalto final. Mariana sintió que una ola de determinación la atravesaba al tiempo que el amuleto emitía un brillo resplandeciente. Este es nuestro momento, Ana, proclamó con firmeza, haciendo frente a la cruda realidad. La grieta resonaba a su alrededor, amenazando con devorarlas, pero el destello del amuleto iluminaba la oscuridad que pretendía apoderarse de sus corazones. Ana, con los ojos fijos en la luz, asintió con convicción. Juntas podemos. Respondió, aferrándose a la mano de su madre con todas sus fuerzas. La luz del amuleto era un himno a su amor y determinación, un faro en medio de la tormenta. Era el instante en que sus voces se unieron, desafiando la oscuridad de la que tanto les habían hablado. Nunca más estaré atrapada aquí. No dejaré que nos derroten. Gritó Mariana, levantando el amuleto con valentía. Las sombras comenzaron a retroceder, sus alaridos se tornaban en gritos de agonía. Nunca habían sentido tal resistencia antes. En ese momento crítico, Javier apareció de nuevo, las huellas de su sufrimiento impregnadas en su figura. ¿Aún crees que puedes escapar del destino que te persigue, Mariana? Tu vida y la de tu hija son parte de este ciclo. Sus palabras resonaban como un eco desgarrador. No estoy dispuesta a sacrificar a mi hija por ningún destino, dijo Mariana, sintiendo el empoderamiento que solo el amor puede dar. La grieta tembló, y las sombras afiladas comenzaron a formarse, como si el mismo abismo reclamara lo que percibía como suyo. Pero el brillo del amuleto se volvió más intenso, su luz era un tetón que desafiaba el horror. Ahora, Ana, las palabras. Gritó Mariana, y juntas comenzaron a recitar el conjuro. La luz creció exponencialmente, iluminando la grieta como un sol en medio de la noche. Las sombras, que antes parecían ganadoras, ahora temblaban de miedo. Con cada palabra que pronunciaban, los rostros distorsionados alrededor de ellas se retorcían, como si la luz del amuleto purificara su existencia atormentada. No obstante, un rugido ensordecedor surgió del abismo. El sacrificio será eterno, Mariana. ¿Estás dispuesta a perder tu alma? Desafió Javier, la pregunta flotando en el aire helado. Mariana sintió que un escalofrío la recorría. Lo que he vivido me ha moldeado, y el amor por mi hija es mi fuerza. Estoy dispuesta a enfrentar mi pasado antes que dejar que este horror consuma a Ana, respondió con firmeza, su voz atravesando la oscuridad como una espada. Ahora. Exclamó, añadiendo velocidad al conjuro. La luz se intensificó en un torbellino de energía, reflejando la pureza de su amor. Las sombras empezaron a desvanecerse, sus gritos convirtiéndose en susurros distantes que se evaporaban en la brisa. Fue entonces cuando Javier, derrotado, comenzó a desvanecerse con una mirada de horror en su rostro. La grieta empezó a cerrar sus fauces, y la última sombra se desvaneció en un remolino de oscuridad. La luz del amuleto se alzó radiante y pura, llenando el bosque de su brillantez, recordando a todas las almas que habían quedado atrapadas el camino hacia la liberación. Mariana y Ana se miraron, los ojos brillantes de aliento. Lo logramos, mamá, susurró Ana, donde la risa, antes perdida, ahora resurgía de sus corazones. Al final, las sombras se disiparon, y el bosque recuperó su tranquilidad.
Las risas de las almas perdidas resonaban a lo lejos, un agradecimiento en forma de eco. Mariana, exhausta pero victoriosa, abrazó a su hija con toda la fuerza que tenía. Te amo, Ana. Nunca dejaré que nada o nadie se interponga entre nosotras, prometió, contemplando un futuro lleno de luz. Mientras caminaban juntas hacia el pueblo, el amuleto ya no brillaba. Era solo un collar común, pero para ambas significaba una historia de amor y coraje. Se alejaron lentamente de aquel oscuro capítulo, una madre y una hija decididas a volver a construir sus vidas, y así, entre risas y abrazos, Mariana sabía que el verdadero poder no estaba en el amuleto ni en el sacrificio, sino en la conexión inquebrantable que compartía con su hija, una luz que había triunfado sobre la oscuridad. Este era el momento de nuevo, el ciclo se había cerrado y la vida renacía. No en la opresión de la oscuridad del pasado, sino en la radiante esperanza del futuro. Hey. Esto es urgente, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, tu pequeño gesto hace la diferencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos, no te quedes atrás.